Efectivamente, muchas gracias, Lisi. Un gran saludo a todos en el Perú y a quienes nos estén escuchando desde otros países y a los speakers que son de otras nacionalidades. Y un saludo muy especial, por supuesto, a la embajadora Kate Harrison. Es un gusto escucharla y, por supuesto, me sumo a sus palabras de preocupación respecto de lo que está ocurriendo hoy en día entre Rusia y Ucrania y al mismo tiempo quiero referirme a cómo ese tema se conecta con lo que estamos conversando hoy, ¿no? En The Times, el día 18 de febrero, mi querida amiga Rachel Kite escribió una columna brillante en que dice, si estás preocupado de Rusia, entonces abraza el net zero. Lo que estamos viendo, entre otras cosas, por supuesto, son temas tremendamente complejos, pero entre otras cosas es claramente una consecuencia de la lógica de estar anclados en la problemática de los combustibles fósiles. Y así como estamos hablando de un conflicto hoy bélico entre dos naciones, y en este caso dos naciones que comparten fronteras. Yo quiero empezar en mi presentación, y como ven ahí en la lámina, celebrando el cómo lo que vamos a conversar hoy nace en la agenda Lima-Paris, lo que se llamó el Lima-Paris Action Agenda, a continuación de la COP20 que se llevó a cabo en Lima en el año 2014. Y por lo tanto, mostrar cómo, así como hoy estamos sufriendo de alguna manera las consecuencias de una relación bilateral bélica, yo quiero contarles sobre cómo las conversaciones en el multilateralismo y en algunos casos en las relaciones bilaterales pueden ser tremendamente fructíferas, como lo fue el caso de la relación entre el Perú y Francia en la preparación de la Agenda de Acción Climática, que nos llevó, por supuesto, en diciembre del 2015, como ya sabemos, a la firma del Acuerdo de París. Esa firma del Acuerdo de París, por supuesto, tiene múltiples razones de existir. Una de ellas es el trabajo que se hizo desde la COP20 hacia la COP21, y particularmente en lo que se refiere al rol del sector privado y en este caso del sector financiero, pues esa es la agenda de acción climática que se comenzó a construir en la COP20, y aquí un homenaje a mi querido amigo Manuel Pulgar Vidal por todo el trabajo que él continúa haciendo en esa materia. En la COP21, el año 2015, no solo se firma el Acuerdo de París, sino que hay ciertos elementos que es importante entender. Los Estados miembros firman un acuerdo para que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados respecto de cómo estaba en la era preindustrial, mientras se hacen esfuerzos para lograr los 1,5 grados. Los 3 grandes pilares de implementación del Acuerdo de París se establecen en base a la mitigación de la crisis climática, en base a la adaptación y resiliencia a los embates de la crisis climática y al rol que cumple justamente el sector financiero. Y es en el Acuerdo de París donde se menciona por primera vez de manera formal también el rol que cumplen los actores no estatales. Como sabrán muchas de las personas que nos están escuchando, un acuerdo como el Acuerdo de París lo firman lo que se denominan las partes, los Estados miembros, pero se sabe evidentemente que cuando hay que implementar tal acuerdo, se requiere que esto ocurra en las ciudades. Se requiere que esto ocurra, imagínense lo que hemos visto en los últimos años históricamente en estados subnacionales como el estado de California. El poder de implementación que tienen los gobiernos subnacionales es evidente, es claro y es absolutamente necesario. Y de la misma manera como se reconoce el rol de los gobiernos subnacionales, se reconoce y se empodera el rol de las empresas y el sector financiero. Se le da la oportunidad a estos actores no estatales, inicialmente por 5 años, que demuestren su capacidad de implementación. Y es en esa agenda, en la construcción de esa agenda, que se empiezan a nombrar lo que se llaman los High Level Climate Action Champions, en que a mí me tocó el honor de ser el quinto, dado que Chile tomó la presidencia de la COP25. Es decir, antes que mí vino una champion de Francia, una champion de Marruecos, Laurence Tubiana Hakim Al-Haite, luego un champion de Fiji, Inia Seriatu, un champion de Polonia para la COP24, Thomas Khrushchev, y después de mí vino, está todavía en ejercicio, por supuesto, Nigel Topping del Reino Unido, y estamos a la espera de que Egipto
en la presidencia entrante de la COP27, nombre a su champion. ¿Qué ocurre a continuación en esta agenda, ¿no? Y en esta línea de tiempo? Así como en el Acuerdo de París, los Estados miembros definen que vamos a intentar que la temperatura del planeta, o nos comprometemos a que la temperatura del planeta no aumente más allá de 2 grados, también en el Acuerdo de París, fundamentalmente los pequeños estados-islas, solicitan al IPCC, al grupo científico en su panel intergubernamental, que elabore un informe para comparar esos dos escenarios, porque para ellos les parece evidentemente una diferencia de vida o muerte, ¿no? Dicen, para nosotros no es lo mismo un escenario de 1,5 de 2 grados, nos gustaría tener, por supuesto, la evidencia científica. Y es en octubre del 2018, pocos meses antes de la COP24 en Polonia, en que recibimos este informe que nos muestra categóricamente que el mejor escenario que tenemos como humanidad es del 1,5 grados, el escenario de 2 grados inclusive aparece inmoral respecto del conocimiento y de la evidencia tanto científica como evidencia dura, ¿no? Hoy estoy en Brasil y estamos viendo el drama en Petrópolis, pero así como el drama en Petrópolis, estamos viendo dramas en toda la ciudad. Ayer llovió en Santiago en el verano y generó una serie de distorsiones, en fin, una serie de dramas diarios de lo que implica la distorsión y las anomalías climáticas. Ese informe nos marca la ruta. Y por lo tanto, nosotros cuando asumimos la presidencia entrante de la COP25, ya teníamos la claridad de que el único escenario factible de seguir es el de los 1,5 grados. ¿Qué es lo que implica ese escenario? Pues efectivamente hay una ruta que pasa por las 0 emisiones netas como máximo al 2050. Es decir, si esta es una enfermedad que le llamamos crisis climática y nuestra cura es lograr estabilizarnos en 1,5 grados, el tratamiento se llama 0 emisiones netas al 2050. Quien no esté comprometido con eso, está comprometido con la enfermedad. Y antes de llegar a las 0 emisiones netas al 2050, tenemos que lograr reducir aproximadamente a la mitad nuestras emisiones entre ahora y el año 2030. Ese fue el foco con el cual asumimos en los primeros meses, las primeras semanas del año 2019. Se acordarán quizás también que Chile no era el país de América Latina y el Caribe que estaba encargado de asumir la presidencia entrante de la COP25, sino que en teoría era Brasil. Brasil decide no hacerlo, lo toma Chile y empezamos a trabajar en esta agenda siguiendo la ciencia. En junio del 2019, el secretario general me pide en mi rol, que es el de movilizar a los actores no estatales, si sería factible conseguir unas 10 empresas en el mundo que se comprometieran a esta trayectoria de 0 emisiones netas al 2050. Yo, por supuesto, le dije, creo que 10 y unas cuantas más. En mi cabeza tenía algunas estrategias de qué es lo que podíamos lograr. Llegamos a la cumbre del secretario general ese mismo año, en septiembre del año 2019, ya con un número significativo de empresas, ciudades, regiones y también de inversionistas que habían entendido el mensaje de la ciencia y se habían comprometido. En ese momento estábamos hablando de aproximadamente 100 empresas, también en torno a 100 ciudades, en fin, unas pocas regiones y una cantidad de inversionistas que después lo voy a detallar. Seguimos avanzando hacia la COP25, que al final se terminó desarrollando, por supuesto, en Madrid, por los eventos que ocurrieron en Chile en octubre del 2018. Y en ese momento aumentamos considerablemente, ya estábamos hablando en torno a 800 empresas comprometidas, en torno a aproximadamente 500 ciudades y también una cierta cantidad de inversionistas y estas grandes regiones subnacionales. Seguimos avanzando y ahí aparece mi querido amigo Nigel Topping desde el Reino Unido. Empezamos a trabajar conjunto en esta lógica y decidimos que lo que correspondía a los actores no estatales lo íbamos a agrupar en la carrera hacia 0 emisiones netas. Y lanzamos esta campaña global bajo el paraguas de las Naciones Unidas, alineado con la ciencia, y hago un hincapié en esos dos conceptos. Si alguien que me está escuchando cree que puede salir con una declaración individual y una metodología individual, la está errando, no lo hagan. La única forma viable es hacerlo formal frente a las Naciones Unidas de manera transparente y contundente y alineado con la ciencia, y para eso tenemos todas las metodologías y todos los mecanismos. Y ya en junio del 2020 lanzamos formalmente
Race to Zero con un gran crecimiento de empresas. En diciembre del 2020, ya en la fecha aproximadamente que se debía realizar la COP26, pero que no se realizó por el COVID, actualizamos los números. Luego en abril del 2021 hicimos otro evento para actualizar los números y llegamos hasta noviembre del 2021 con una cifra realmente sorprendente, no solo en materia del número de empresas, más de 5.500 empresas, y le estoy dando aquí el número de diciembre del año pasado, noviembre del año pasado. Preparen las antenas para probablemente el 11 de marzo vamos a actualizar los números han seguido creciendo y es tremendamente interesante descubrir cómo este número, no solo de las 5.500 empresas, sino que también las más de 1.000 ciudades, las 67 macroregiones, las más de 1.000 universidades que se han comprometido a recorrer esta trayectoria a las cero emisiones netas como máximo al 2050, ya representan un porcentaje tremendamente relevante del PIB. Si hoy lo sumamos a los compromisos de las naciones, estamos hablando de que más del 75% del PIB mundial ya tiene compromisos de cero emisiones netas al 2050. ¿Qué es lo que es eso para mí, que he trabajado en este sector casi toda mi carrera profesional? Es un cambio que es absoluta y completamente inevitable. Hemos llegado al punto de quiebre de exponencialidad que nos permite entender que el cambio es inevitable y por lo tanto el mensaje es sumamente claro: quien no esté en esta trayectoria está perdiendo competitividad, posicionamiento, pero al mismo tiempo, como les decía antes, está comprometido con la enfermedad o con el problema. La invitación es evidente: súmense a Race to Zero, las plataformas están disponibles, hasta a un clic, a un Google search, quienes no lo tengan suficientemente claro, y estaremos tremendamente disponibles para poder apoyarlos en la ruta de lo que esto significa. Este cambio de los actores no estatales, donde si ustedes pueden ver, en junio del 2019 prácticamente no había actores no estatales que estuviesen comprometidos formalmente a seguir una indicación de la ciencia, que evidentemente era reciente, era de octubre del 2018, hoy se suman diariamente empresas, ciudades, regiones, inversionistas, universidades, sectores de la salud, clubes deportivos, en fin. Ahora, no solo tiene que ver con el compromiso, sino que después uno diría, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Y para eso lanzamos también lo que llamamos los 2030 Breakthroughs. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en cada sector de la economía del mundo para que justamente se generen las transformaciones en esos sectores que permitan que ese sector recorra lo que llamamos esta curva en S, ¿no? Una curva donde los cambios evidentemente son incipientes, primero empiezan a ocurrir más bien de manera lineal, hasta que en algún punto se genera un quiebre que hace que esa curva se pase a exponencial hasta que finalmente se normaliza, cuando ya es, por supuesto, una condición base para quien sea que esté operando en esa industria. Y lo que hicimos fue mapear 32 sectores de la economía del mundo a nivel global, hoy en día lo estamos haciendo ya a nivel regional también, para descubrir cuántos actores de esa industria ya estaban entrando en Race to Zero y por lo tanto implementando las prácticas, implementando la cultura, la lógica de operar que les permitía entrar en esta trayectoria hacia las cero emisiones netas. Y de estos 32 sectores que mapeamos a nivel global, honestamente cuando lo lanzamos a inicio del 2021, nos propusimos con Nigel llegar con unos 10 sectores que hubiesen quebrado el breakthrough, o sea, que hubiesen ya entrado de manera global en la trayectoria de implementación. Y existe, por supuesto, una metodología basada en la curva de Rogers de lo que implica el quiebre y cuáles son esas tecnologías. Y para nuestra maravillosa sorpresa, logramos muchísimo más. Logramos ya de esos sectores, prácticamente hoy ya estamos en más de 20 que han superado ese punto de quiebre, entre las cuales, por supuesto, hay muchas del sector financiero. Y ahí quiero volver a esta curva o esta trayectoria de tiempo para mostrarles qué es lo que ha pasado en el sector financiero, donde por supuesto, como bien dijo Kate, hay mucho que tiene que ver con implementación de TCFD, tiene que ver con normas del sector financiero también regulatorio. Nosotros en Chile también estamos viviendo un boom con lo que está ocurriendo con la CMF y con los bonos, pero al mismo tiempo hay un movimiento
fascinante en el sector privado, donde en septiembre del 2019, cuando hicimos este primer ejercicio, lo que les mostraba antes, si lo llevamos a la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, lo que tiene que ver con específicamente el sector financiero, comenzó con fondos de pensión fundamentalmente del norte de Europa, que comprometieron en ese momento $2,2 trillion, y discúlpenme que voy a usar el término en inglés, pero es que es para que se entienda cuántos ceros estoy hablando de 12 ceros, en dólares, comprometieron $2,2 trillion en lo que se llamó la Net Zero Asset Owners Alliance. La primera iniciativa eran dueños de activos financieros que dijeron estos activos financieros solo van a acompañar la curva de la ciencia. En la COP25 en Madrid ya logramos prácticamente duplicar y ya estábamos en $4 trillion desde la Net Zero Asset Owners Alliance. Les reconozco que estábamos de fiesta, ¿no? Y uno empieza a decir, mira cómo al poner la lupa, wow, se duplicó. ¿Y qué empieza a pasar de nuevo con la lógica de la linealidad a la exponencialidad en ese sentido? Nos tomó prácticamente un año para lanzar la siguiente iniciativa, que la lanzamos con los Asset Managers, la Net Zero Asset Managers Initiative, ¿no? Y en ese momento no solo habían crecido los Asset Owners más o menos a $5 trillion, sino que llegaron los Asset Managers con un compromiso de aproximadamente $7 trillion. En la suma estábamos aproximadamente en 13 trillion dólares comprometidos desde dueños de activos financieros y gestores de activos financieros. Fiesta. No lo podíamos creer, cómo había crecido, de qué manera se estaba empezando a impulsar esta fuerza del sector financiero con esta agenda. En abril del 2021 lanzamos la tercera de las iniciativas, la Net Zero Banking Alliance. Y ahí la cosa empieza a ponerse realmente fascinante. Llegamos a noviembre del 2021 en la COP con $130 trillion. Miren el cambio que hay en menos de un año. En 11 meses pasamos a 10 veces el monto comprometido formalmente frente a las Naciones Unidas a seguir la trayectoria de la ciencia. Eso es algo que es un indicativo en sí mismo en materia de exponencialidad, pero de nuevo acompaña la cantidad de empresas que están comprometidas. Estamos hablando de empresas cuyo revenue en sí mismo representa más de un 25% del PIB global. Estamos hablando de una trayectoria que es evidentemente imparable y que tiene el impacto que sabemos que tiene las finanzas, ¿no? La economía se mueve en base a los incentivos que colocan quienes tienen el poder sobre el dinero, y hoy en día ese poder, representado en una cifra que es aproximadamente, será en torno a la mitad de la plata que hay en el mundo, está absolutamente alineada con seguir las indicaciones de la ciencia. Se sumaron también las aseguradoras y se sumaron también los proveedores de servicios. Ahora, también quiero dejar un mensaje claro, y es importante no solo para el sector público, es importante para el sector privado y es importante para el sector financiero. No podemos pretender resolver esta crisis climática solo focalizándonos en mitigación, solo focalizándonos en el poder del dinero de incentivar las determinadas tecnologías. Hoy estamos frente a una crisis donde aproximadamente la mitad de la población del mundo, 4.000 millones de personas en el mundo, están hoy viéndose directamente afectadas por la crisis climática, y por lo tanto al mismo tiempo de lanzar Race to Zero y de lanzar GFANZ, lanzamos Race to Resilience, la carrera hacia la resiliencia, que justamente está enfocado en generar las condiciones para favorecer la resiliencia de 4.000 millones de personas de aquí al 2030, específicamente en 3 sectores. La resiliencia es más compleja de medir y de cuantificar y de setear métricas concretas, como no lo es en el otro caso, y por lo tanto decidimos que eran 3 sectores: el sector urbano, los más pobres de las ciudades del mundo, que habitan justamente sectores como lo que pasó aquí en Petrópolis, como lo que hemos visto incluso en nuestros distintos países en América Latina. Muchas veces los embates de la crisis climática terminan arrasando con las personas que habitan nuestras ciudades de manera precaria, en habitaciones, en construcciones que están mal ubicadas, que están inadecuadamente construidas, que tienen una serie de condiciones que lo hacen más vulnerables. Hablamos del sector rural, donde los pequeños agricultores fundamentalmente están expuestos no solo a la crisis directa, sino que también a la migración forzada, producto de la crisis climática y la problemática asociada al agua y a los cambios de condiciones del clima. Y por lo tanto, el trabajo con reforzar la resiliencia, las agriculturas climáticas,
generar los mecanismos financieros, los mecanismos tecnológicos es clave. Y por último, por supuesto, algo que es quizás lo más evidente para muchas de las personas, el embate de la crisis climática en los sectores costeros y ribereños y cómo las marejadas también están afectando a esas comunidades. Entonces quiero dejarles este mensaje general de esto es algo que ha pasado en muy poco tiempo, nace maravillosamente en Lima y nos lleva hasta Glasgow y hoy está en la ruta hacia Sharm el Sheikh como un elemento que va a seguir cada vez más contribuyendo de esos primeros 5 años que nos habían dado las naciones en París. En Madrid logramos ampliarlo a otros 5 años y en Glasgow logramos dejar un paquete de acción comprometido y financiado para las próximas 5 presidencias y los próximos 5 champions, de forma tal que los actores no estatales no tengan ninguna excusa por la cual no ser parte de estas iniciativas. Quien no esté tomando esto en consideración seria, colocándolo dentro de su modelo de negocio, y ahí paso el aviso, nosotros desde Manuya estamos trabajando justamente en ayudar a que eso ocurra. Quien no lo esté haciendo está corriendo un riesgo real de pérdida de competitividad y de pérdida no solo de talento, de pérdida de foco de lo que está pasando en el mundo, sino que incluso está perdiendo la posibilidad de acceder a un sector financiero que hoy lo requiere de forma absoluta. Por lo tanto, lo dejo hasta aquí, les mando un saludo enorme y quiero que, estando por supuesto con el PIR y con un grupo tan maravilloso de hermanos y hermanas de Perú, quiero felicitar por todo lo que logró el Perú en construir esta ruta desde Lima hasta Glasgow. Hagamos entonces que esta ruta siga avanzando de manera muy fuerte. Muchísimas gracias.